La resistencia a los antimicrobianos es actualmente una de las mayores amenazas para la salud mundial. Puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier país. Un aumento continuado de la resistencia antimicrobiana podría cobrar 10 millones de vidas al año en todo el mundo de aquí al 2050, más de las que actualmente mueren de cáncer. Los programas para optimizar el uso de antimicrobianos, PROA, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, representan una de las respuestas para contener la emergencia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos programas tienen como objetivo mejorar los resultados clínicos de los pacientes tratados con antimicrobianos de una manera costo-efectiva y segura, alargando la vida útil de estos medicamentos al reducir la emergencia de microorganismos resistentes. Por esta razón, Pfizer ha creado Blueprint, una estrategia educativa desarrollada con un grupo de expertos en enfermedades infecciosas de hospitales de toda Latinoamérica para ayudar a guiar y simplificar el proceso de implementación del PROA. El programa está basado en una serie de guías que describen el rol de cada uno de los actores de los hospitales y clínicas en el desarrollo y ejecución de los programas, proporcionando un enfoque práctico y centrado en la mejora de resultados. Para acceder a los contenidos, ingrese a www.pfizerpro.com.co/AMS o a través de la página del Instituto Científico Pfizer Colombia, www.icpc.com.co. Ambas páginas le solicitarán la creación de un usuario y contraseña. En caso de tener dudas, consulte a su representante Pfizer. Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Yo soy Germán Esparza. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchas gracias
a la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo suroccidente, por la invitación a esta conferencia titulada Programa de Uso Apropiado de Pruebas Diagnósticas como apoyo al PROA. Me acompañan en esta noche y tengo el honor y el gusto de compartir con la doctora María Virginia Villegas, quien es profesora asociada y asesora científica del área de investigación en resistencia bacteriana e infecciones nosocomiales de la Universidad El Bosque. Doctora Villegas, muy buenas Hola noches. Germán, buenas noches. Hola doctor Oñate, qué gusto de verlos a los dos. Creo que vamos a tener una noche muy divertida e intensa. Muchas gracias, doctora. También nos acompaña el doctor José Millán Oñate, él es internista infectólogo de la clínica Imbanaco, la clínica de Occidente y la clínica Sebastián de Belalcázar, y es el presidente del capítulo suroccidental de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, muy buenas noches. Buenas noches, Germán. Saludos, María Virginia. Saludos para todos. Y bueno, demos inicio a nuestro tercer curso taller Doctor PROA. Oñate, Señora. mil disculpas, es que todavía nos falta un video de los patrocinadores. ¿Lo pasamos después? ¿O qué? Sí, lo pasamos después, al final. Bueno. Súper. Gracias, Sonia. Entonces, vamos a darle inicio a nuestro tercer curso taller virtual del PROA, y esto es lo que la pandemia nos dejó. Es una gran oportunidad para seguir interactuando, seguir compartiendo. Pueden depositar sus preguntas ahí en el chat. Y bueno, yo creo que vamos a dar inicio, Germán, no sin antes agradecerles a todos la paciencia, también la recepción con esta invitación, y a nuestros patrocinadores que vamos a tener en esta jornada, que son Pfizer, el laboratorio BIF, IGSK y MSD. Y este año venimos con novedades: resistencia bacteriana, VIH, tuberculosis, y por supuesto también vamos a hablar de antivirales y de stewardship en antivirales. Así que sin más preámbulos, Germán, bienvenido. Muchas gracias, doctor Oñate, y es un placer de nuevo estar con ustedes. Esta es nuestra declaración de conflicto de intereses, y vamos entonces con el objetivo que va a ser discutir mediante ejemplos los aportes del laboratorio de microbiología en la toma de decisiones terapéuticas y epidemiológicas como apoyo al PROA, y recalcar sobre indicaciones, alcances y limitaciones de algunos métodos que utilizamos para el diagnóstico microbiológico en la actualidad de nuestros hospitales en Colombia. Y tenemos varios amigos de la región de Latinoamérica también acompañándonos. Bienvenidos. Germán, Entonces, todavía no veo tu presentación. Yo no la veo, por lo menos. ¿Ustedes la ven? José, No, ¿tú la todavía. ves? No, ya todavía. estoy compartiendo nuevamente. A Un ver. momento. A ver. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a Todavía comenzar. no, todavía no. ¿Y ahora? Tampoco. Bueno, pero ya es un tema de, a ver, ya miro acá. Yo sí la 1, 2. veía, Ahora Y sí, ahí, listo, infección de la vía perfecto. urinaria. Pues yo Perfecto. no la veo. Sí, Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, empecemos hablando un poquito de infección de la vía urinaria. Súper. Entonces, esa es una mujer de 21 años, tiene una cita médica prioritaria en su EPS por disuria y poliaquilia de 3 días de evolución sin fiebre. Reporta que es la primera vez que le aparecen estos síntomas y refiere buenos hábitos higiénicos. Ella no reporta haber recibido antibióticos durante el último año. El médico le solicita un uroanálisis y una coloración de gram de orina sin centrifugar con el siguiente resultado. Entonces, en el examen físico-químico de la orina de la tira reactiva, vemos que es entonces amarilla, turbia, tiene una densidad de 1020, un pH de 6,5, nitritos positivo, leucocitos positivo, esterasa y proteínas trazas. Vemos que en el examen microscópico del sedimento urinario tiene células epiteliales de 2 a 4, algunos leucocitos de 25 a 30, algo de sangre, 3 cruces de bacterias, una cruz de moco, cristales de oxalato de calcio, una cruz, y cristales de ácido úrico, una cruz. En el gram de orina sin centrifugar se observaron bacilos gram negativos, más de uno por campo. La foto se ve un poco clarita, pero pues ahí están los bacilos. Entonces, la pregunta es, de acuerdo con la presentación clínica de esta paciente, ¿requiere un urocultivo sí o no? O ustedes no saben, no responden, no se comprometen. Piensen en la respuesta, les voy a dar algunos segundos, y con estas características de esta paciente, ¿usted le tomaría un urocultivo sí o sí, o si no lo haría?
Entonces, pues si quieren nos pueden contar ahorita, tendremos una sesión de discusión. De acuerdo con la Guía Colombiana de Práctica Clínica, no se requeriría. Ya vamos a darle paso a los doctores Villegas y Oñate para que nos hagan sus comentarios. Pero de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y la Protección Social, no se requiere realizar un urocultivo de rutina en mujeres con cistitis primer episodio sin factores de riesgo y adquiridas en la comunidad. Se recomienda en sospecha de pilonefritis aguda, pacientes con signos y síntomas que no resuelvan con el tratamiento empírico iniciado, paciente que haya recibido tratamiento antibiótico los últimos 6 meses, pacientes que hayan tenido al menos un previo episodio de cistitis y toda infección del tracto urinario en varones. Aquí le paso la palabra a la doctora Villegas. Doctora, si bien la guía dice que no se requiere, ¿cuál es su concepto? Bueno, la verdad, después le eché cabeza y ahora vamos a ver el conglomerado de los hospitales que nosotros tenemos datos, que son 35 en 14 ciudades y ahí un poco menos. Y la verdad, del primer episodio uno podría decir bien, ahora les voy a mostrar la altísima sensibilidad nitrofurantoína y fosfomicina, pero me preocupa que la gente sigue dando ampicilina y dando cefalosporinas de primera generación y trimetoprim sulfa. Eso me parece tenaz. Entonces, me preocupa que siguen dando cipro, ahora les voy a mostrar. Entonces, bajo esa perspectiva, pues es muy grave. Entonces, yo diría, básicamente, que la epidemiología de la mayoría de los hospitales en Colombia muestra BLES en porcentaje variable, CTXM la comunidad en aumento, no por factores de riesgo como hospitalizaciones o antibióticos, porque recuerden, CTXM es la BLE de la comunidad, la que se adquiere por una bacteria que es de la comunidad como Kluberias corbata, que le pasa el gen al E. coli, parecido a lo que pasó con el E. coli. Entonces, sí tenemos BLES. Afortunadamente, fosfomicina es activo por las BLES, por eso lo recalco, y nitro puede funcionar, porque si no, no funcionaría con ese porcentaje. Hay corresistencia con otros antibióticos secundarios a la presencia de plásmidos o determinantes genéticos que están en las BLES. Hay enzimas modificadoras de quinolonas, de aminoglicósidos, resistencia a trimetoprim sulfa y a otros antibióticos. La altísima resistencia de E. coli a cipro, no solo por corresistencia, sino como un marcador que hemos tenido en toda Latinoamérica, que es muy diferente a los gringos recomendando quinolonas. La alta resistencia, como le dije, a trimetoprim, ampicilina y cefalosporinas de primera generación. No sé si logramos poner el cuadrito ahí, Germán. Claro que sí, doctora, acá está. Germán es un mago. Entonces, básicamente lo que muestran aquí, estos son 30 instituciones en 15 ciudades, les muestro el origen urinario, miren el E. coli, yo sé que está chiquitico, pero tenemos básicamente ceftriaxona y ceftazidime son los dos marcadores, tenemos más o menos un 18-20%, miren la resistencia también a cefalosporinas de primera generación, 22%, miren la resistencia a ampicilina sulbactam, pueden ser pacientes que vienen a andar, miren cipro, 35% solita, ¿sí? Entonces, eso es lo que me preocupa. Entonces, si uno mira, básicamente, fosfomicina un 2%, nitrofurantoína un 2%, ¿sí? Son los antibióticos más activos y para una cistitis indiscutiblemente serían mis dos primeras opciones. Entonces, solo quería recalcar eso, que tenemos que tener la conciencia de que hay resistencia en los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias. Y si vemos básicamente en el torrente sanguíneo, que es mucho de este torrente sanguíneo es lo que ocurre básicamente de la orina, entonces ya vemos un poquito más de BLES del 21%, sigue la resistencia de cipro, ¿sí? Ya prácticamente desaparece fosfomicina y nitro porque recuerden que son antisépticos urinarios, no tienen niveles sistémicos, jamás se le ocurra dar fosfomicina oral cuando usted tiene una pilonefritis o una infección urinaria complicada, y ahí tendríamos que estratificar el paciente para tomar la decisión. Si está severa, nos arriesgamos con ese 20% de dar ceftriaxona o empezamos con el tapenem, urocultivo y nos desescalamos. Eso era como lo que quería dejar como la nota. Muchas No sé si gracias, doctora Villegas. bueno. Sí, no, yo creo que con porque clínicamente están, como bien lo mencionaste, Germán, en el caso, hay una sintomatología que es bastante florida, muy sugestiva de infección urinaria y que la paciente no ha recibido antibióticos previos. Y es una cistitis, una infección urinaria baja, no complicada. Y en estos casos, con el primer episodio sin exposición reciente a los antibióticos, como bien lo menciona María Virginia, se puede iniciar un tratamiento antibiótico empírico, pero yo creo que es la palabra clave.
la información epidemiológica es la que nosotros necesitamos seguir utilizando. Debemos conocer nuestra epidemiología y, como bien lo mencionó María Virginia, en este conglomerado de 30 instituciones de 15 ciudades de Colombia, dar empíricamente ampicilina sulbactam, cefalexina o quinolonas sería muy arriesgado. Entonces pensaría que si nosotros juntamos estos datos clínicos con la epidemiología local, podremos optar en estos episodios de primera vez sin exposición previa, dar un tratamiento empírico con nitrofurantoína o con fosfomicina de acuerdo a la epidemiología local. Muchas gracias, doctor Oñate, por su concepto. Dentro de la guía de práctica clínica hay algunas pruebas diagnósticas que se discuten que podrían ayudar. Lo primero muchas veces es descartar la posibilidad de que haya una infección vaginal, porque puede ser que los síntomas sean ahí un poco confusos para la paciente. Y hay algunas pruebas como el gram de orina sin centrifugar, que yo sí lo defiendo. Yo sé que tiene una sensibilidad, especificidad imperfecta, pero digamos que orienta en algo y sobre todo nos ayuda en el laboratorio a correlacionar con los recuentos y a mirar si podría haber una infección mixta cuando vemos cocos, bacilos y morfologías compatibles con microbiota vaginal que son muy típicas, bacilos grampositivos o difteroides, y tenemos la prueba de la tira reactiva. Pero quisiera pasarle la palabra al doctor Oñate para que el doctor Oñate nos dé un concepto de respecto a estas pruebas que utilizamos nosotros y sobre todo al buen uso del uranálisis, que a veces creemos que se exagera en su solicitud y se interpreta inadecuadamente. No, súper. Yo creo que esta historia del uranálisis es bastante interesante porque nosotros cuando tenemos el uranálisis evaluamos, como bien lo mencionaste cuando comenzaste la presentación, el pH, el aspecto de la orina, la turbidez, los cristales, la esterasa leucocital, los nitritos positivos, la centrifugación del gran, entre otros. Pero lo que estamos observando, y de hecho este es uno de los objetivos de este taller, es cómo en realidad abusamos de la solicitud de los uroanálisis. Y nosotros necesitamos a su vez poder poner esos puntos sobre las IES, que el uroanálisis nos genera mucha información y que si bien es cierto, nosotros veníamos con este concepto de la estereasa leucocital, los nitritos positivos, hoy en día con los datos que les vamos a mostrar, nosotros, y les quiero generar esta inquietud. Este es un artículo interesante de Shea, publicado recientemente, donde ellos mencionan que la esterasa leucocitaria tiene un pobre valor predictivo positivo. El valor predictivo negativo es muy alto, pero si el esterasa leucocitaria sale positivo, no significa que tiene una infección urinaria. Existen otras condiciones como la inflamación geniturinaria, las enfermedades de transmisión sexual o las glomerulonefritis que también hablan de activación leucocitaria. Esos son aspectos que quien los debe defender es el clínico al momento de solicitar el uroanálisis y determinar cuál es el objetivo para el cual pido este examen. Por ejemplo, los nitritos positivos, quien creyera, pero tienen una pobre sensibilidad y especificidad. Cuando hay sintomatología urinaria, hay bacteriuria por gram negativos y los nitritos son positivos, uno prácticamente con los síntomas puede decir, más estos dos datos, que el paciente sí tiene una infección urinaria o por lo menos es altamente probable. Pero hay datos de falsos positivos, las muestras se contaminan, se dejan mucho tiempo allí en exposición al aire o se exponen a la fenazopiridina y esto puede también oxidar estos nitritos y dan resultados falsos positivos o los falsos negativos cuando no tienes bacilos gram negativos. Es decir, estos datos hay que tenerlos en cuenta al momento de interpretar correctamente la prueba. Si quieres, pásame la siguiente. La piuria es igual a infección, porque ese es otro dato interesante. Y noten ustedes cómo, lo primero es que no se ha definido qué es piuria, si son más de 5 o más de 10 leucos por campo. Y lo que se sabe es que no hay diferencia hoy por hoy entre más de 5 o más de 10 leucos por campo para predecir bacteriuria. Y noten ustedes los datos de la frecuencia de la piuria en bacteriuria asintomática. La piuria se presenta en bacteriuria asintomática en el 32% de las mujeres jóvenes, en el 90% de los adultos mayores, en el 90% de los pacientes que están en hemodiálisis. Así que la piuria no significa infección. La hematuria
tampoco es un marcador confiable de infección. La coloración de Gram, que aquí es como el punto con Germán, no diferencia entre patógenos y no patógenos y tampoco entre infección de vías urinarias o bacteriuria sintomática. Y siempre que tengamos levaduras, la primera impresión o la primera sospecha que nosotros nos vamos a llevar es que evidentemente hay una colonización, más no una infección urinaria por cándida. Entonces, teniendo todo en cuenta toda esta información, la SHEA, siguiente porfa, lo que plantea es eh, realizar unas mejoras en el examen. Y lo primero es que se han dado cuenta, y de hecho lo vemos en el día a día, como los pacientes que van al servicio de urgencias, independientemente del motivo de consulta, se les solicita un parcial de orina. Recomiendan no tamizar con parcial de orina o uroanálisis a los pacientes, incluyendo pacientes prequirúrgicos, excepto evidentemente en urología, donde tiene valor el uso de terapia para la bacteriuria sintomática. Por ejemplo, a veces nos damos cuenta de que el paciente tiene una clara sintomatología respiratoria, febril, no tiene infección urinaria clínica, pero se le solicita el parcial de orina y el urocultivo, y es muy, muy característico eso. Solamente se debe indicar urocultivo cuando hay una sospecha clínica de la infección y no por los hallazgos del uroanálisis. Y estas personas del SHEA lo que plantean es que el parcial de orina se debe como organizar. Si nosotros pensamos en inflamación o en infección, solamente guiarnos por esterasa leucocitaria y por los leucocitos en campo de alto poder. El resto de información que nos entrega el uroanálisis para el diagnóstico de infección urinaria es poco relevante. Así que aquí les dejo la inquietud, sobre todo esa recomendación de utilizar mejor los uroanálisis basados siempre en los contextos clínicos del paciente cuando sospechemos en infección de las vías urinarias. Y yo quiero solamente decir una cosa, ¿cuándo vamos a quitar los benditos parciales de orina para todo? Te mandan un examen general en que te piden hemograma, colesterol, parcial de orina. Vas a ir a una cirugía, parcial de orina. Estás asintomático, ¿por qué te piden parcial de orina para todo? Es una cosa impresionante. Hay que abolir por completo los parciales de orina, excepto que haya una razón por nefrología o una razón clínica realmente para pedirlo. Muy bien, José. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar. La otra gran pregunta y sobre la cual quisiéramos un comentario de los doctores Villegas y Oñate es sobre los urocultivos de control. Entonces, de acuerdo con la guía, no se debe realizar urocultivo de control en pacientes con cistitis, que vemos que es una práctica reiterativa y que afecta muchísimo el PROA. Esto es directo hacia la vida y el corazón del PROA, porque presiona el uso innecesario de antibióticos y continuar con terapias inadecuadas. Según la guía, se recomienda hacerlo cuando exista clara evidencia de falla o deterioro, cuando el paciente vaya a procedimientos quirúrgicos invasivos de la vía urinaria y mujeres en embarazo. Doctora Villegas. Sí, yo creo que está bien. Estamos hablando de la primera cistitis, ¿no? Que está bien en pacientes que no tienen riesgo ni nada. Cuando es recurrente es importante porque tú diriges la terapia mucho mejor, sobre todo si hay la cistitis recurrente. De resto, yo estoy de acuerdo. Y algo que José ha insistido mucho, es importante, jamás creo que lo vas a mencionar, tomar un orocultivo después de un tratamiento para una infección urinaria exitoso. Nunca, pero es una costumbre permanente y a las ondas urinarias se las piden completamente a estos pacientes. Bueno, pues... No, sí, de acuerdo. Aquí hay algo interesante con los urocultivos de control. Bueno, estamos hablando de cistitis, pero me voy a meter como un poquito más en el terreno de los estudios clínicos que evalúan los nuevos medicamentos para infección urinaria. Y vemos que aunque en el tiempo de evaluación de los estudios, por ejemplo, del ceftriaxona tazobactam o de este nuevo, el cefepime, bueno, se me olvidó el nombre ahorita de este compuesto nuevo con el cefepime que fue publicado en el JAMA el año pasado, mostraron que a 30 días no había ninguna diferencia en cuanto a eficacia clínica, hablando de estudios de no inferioridad, pero sí se observaba que había una mayor tasa de erradicación microbiológica en estos antibióticos. Y el punto es que no sabemos
Si esa mayor tasa de erradicación microbiológica a futuro puede también asociarse a una menor riesgo de recurrencia de la infección. Yo estoy de acuerdo en que no hay una clara solicitud de cuándo nosotros nos pedimos los cultivos de control. Evidentemente, si el paciente va mal, es necesario pedirlo. Si no lo habíamos pedido, entonces nos va a tocar pedirlo. En mujeres embarazadas por todo el riesgo de coronavirus y en pacientes que van a procedimientos quirúrgicos invasivos de la vía urinaria es muy interesante porque en la propuesta del antimicrobial stewardship, los mismos urólogos en las guías recomiendan tratamiento con dosis única o pocas dosis antes de los procedimientos. Y esto significa que el paciente una noche antes se le da un antibiótico de acuerdo al microorganismo y no se realizan urocultivos de control, simplemente se les da el procedimiento. Así que esto también debemos reevaluarlo y también tener iniciativa en nuestras clínicas y hospitales con los datos que hay para poderlo también actualizar los protocolos de urología. Muchas gracias, doctor Oñate. Entonces, muy importante recordar desde el punto de vista diagnóstico y microbiológico el tema de las colonias. Las colonias son no negociables en los cultivos de orina. Ese recuento debe ir en el informe. Y para todos los médicos que están viendo este curso, si no aparece el recuento de las colonias, deben pedirlo. Es un hallazgo que es fundamental. Y en mujeres, inclusive tomadas las muestras por micción espontánea, un recuento tan bajo como de 100 colonias ya podría ser significante si hay síntomas urinarios. Y muchas veces uno ve que se comete el error de que como no ven las 100.000 colonias en el plato del urocultivo, lo informan como negativo. Y eso es un error. En hombres uno podría tener recuentos más bajos, en sondas vesicales, uno también en sondas permanentes. Obviamente que en una punción suprapúdica cualquier recuento es significante. Ese tema del recuento de las 10 a las 5 colonias o 100.000 colonias es más para bacteriuria sintomática, donde de acuerdo con la guía se deben tomar 2 urocultivos. Lo que pasa es que generalmente no se realiza. Ahora, ¿cómo interpretar cultivos de orina que sean mixtos? Si existe un predominio de un microorganismo con recuento significante, entonces se informa el predominante con el recuento de las colonias. El segundo se informa como una nota, pero no se hace identificación completa ni antibiograma. Si hay dos con similar recuento significativo, deben ser informados los dos con el recuento de colonias si se hace identificación completa y antibiograma por separado. Si hay 3 o más microorganismos, debe solicitarse una muestra nueva. Ya también hay algunas plataformas de PCR que se pueden hacer de orina. Por ejemplo, esta, que directamente desde la orina detecta bacterias gram positivas, estafilococos, estreptococos, enterococos, enterobacterialis de diversos tipos, bacterias no fermentadoras de la glucosa, bacterias anaerobias, que me gustaría mucho conocer cómo se va a interpretar eso desde la clínica, tener un bacteroides en orina, en una muestra que podría ser contaminada y eso es microbiota de colon, en fin, y también algunas cándidas. Lo otro es que se va a poder detectar genes de resistencia como las BLES, gen de resistencia a las carbapenemasas, algunas de ellas, a las quinolonas, algunos determinantes que se pueden diagnosticar con PCR y al trimetoprim sulfa. Mi gran duda sobre estas PCRs en orina va a ser el recuento de colonias. Si no son PCRs en las cuales se pueda cuantificar la carga del material genético, me parece un poco arriesgado porque cualquier cosa en un mínimo valor va a amplificarlo estos PCR y vamos a tener un resultado positivo. Y como ya se ha hablado, tienen que tener una muy, muy clara indicación clínica para hacer una PCR de estas. Yo, al menos en mi hospital, sería muy prudente en su implementación. No, Ah, sí, de acuerdo. Perdón, Germán, sí. yo te quiero hacer un comentario de esta PCR en orina del univero. Eh, Igual, a mí me parece bastante interesante el tenerla, lo que tú mencionas es como la pregunta del millón, es decir, em, esto sí tendría una correlación con la unidad formadora de colonia, por ejemplo, pero en algún tipo de pacientes, por ejemplo, los trasplantados, pacientes inmunosuprimidos o pacientes inclusive que llegan sépticos con una fuente urinaria y que han recibido antibióticos previos, una identificación oportuna, el mecanismo de resistencia y si tenemos la oportunidad, podría ser de gran ayuda. Con respecto a los bacteroides y Prevotella, yo lo veo más como hay muchos pacientes que tienen o fístula colovesical
o tienen también estas vejigas ileales, ¿no? Cuando le hacen la reconstrucción por los cánceres uroteliales. Y podría esto también, cirugía de Baker y todo esto, y podría ser tal vez una indicación para la identificación de anaerobios allí. Hay una pregunta, no sé si vale la pena que la contestemos de una vez, la hace Vladimir Pazmiño, que cuál es el porcentaje de resistencia mínimo para que un antimicrobiano sea considerado como tratamiento empírico para el tratamiento de infección urinaria en pacientes ambulatorios. Y doy esta antesala, teniendo en cuenta que vas a mostrar, Germán, los puntos de corte. Bien, bien, entonces vamos a continuar. Esta es el tamizaje de cefalosporinas orales en el manejo de infección urinaria baja no complicada. Se utiliza generalmente cefazolina. De acuerdo con los paneles que tenemos en Latinoamérica, algunos traen cefazolina, otros traen cefalotina, pero cuando se quiere administrar cefalosporinas orales como cefalexina, debe ser probada cefazolina. Esa es la cefalosporina de elección. Tenemos un punto de corte sistémico y un punto de corte urinario. Cuando vemos que la bacteria E. coli, Klebsiella o Proteus de la especie Mirabilis es sensible con una concentración mínima inhibitoria menor de 16 o por discodifusión una lo mayor de 15, entonces vamos a poder decir que se podrían dar cefalosporinas orales para el manejo de estas infecciones no complicadas. Pero aquí quería traerles este ejemplo, que es lo que estoy viendo con mucha frecuencia. Esto es Escherichia coli. Esta es una Escherichia coli resistente a ampicilbactam, es resistente a cefalotina y es sensible a cefazolina. Este tipo de aislamiento se presenta porque cefalotina puede dar falsos resistentes comparativamente contra cefazolina. Así que mi recomendación para aquellos paneles que traen las dos cefalosporinas de primera generación es bloquear cefalotina y solo utilizar cefazolina. A varios médicos cuando ven esto de pronto pueden cuestionar al laboratorio y no es su culpa, es que la cefalotina da resultados falsos resistentes y eso está publicado hace mucho tiempo. Ahora, para algunos países como México que solo tienen cefalotina, les toca probar cefalotina, pero ya será casos puntuales cuando lo vayan a usar en pacientes. Pero quería hacer ese comentario. Y respecto a las quinolonas, nosotros lo que hemos visto es algunos cipro resistente o intermedio con drofloxacina sensible. Cuando está Sí. intermedio podrían informarlo, digamos que aquí puede ser un tema de inóculo también, un tema de montaje, pero cuando tengan cipro resistente norfloxacina sensible, se Claro. prefiere no informar norfloxacina como sensible para evitar su uso en pacientes con cistitis debido a que ya existe la posibilidad de estas mutaciones a nivel del sitio donde actúan las quinolonas. Bueno, el doctor Oñate nos estaba comentando sobre cuál es el valor de porcentaje de resistencia para utilizar un Yo antibiótico en el contesto. manejo de infecciones urinarias y ahí le pasamos a la doctora Villegas la palabra. No, no existe, Joselito. Yo pienso que no existe. ¿Por qué? Todo depende de la severidad del paciente. ¿Cuál es el riesgo que tú quieres correr? Esa respuesta de Yahuda Carmeli a mí me quedó, pero así metida en el DNA. El tipo decía, ¿cuál es el porcentaje? Depende. ¿Cuál es el riesgo que quieres correr? No es lo mismo un paciente con una cistitis que tiene un 30% de resistencia a cipro. Yo siempre digo eso, pues le da cipro, usualmente no va a pasar nada. Pero ese mismo paciente tiene una pielonefritis, le hace el 30%, es un desastre. El paciente puede hacer una bacteria, una sepsis, se muere. Entonces, yo pienso que la gente tiene que entender que la terapia de este espectro amplio no es tan grave. Lo grave es no desescalarse. Si el paciente tiene riesgo, equivócate, empieza un espectro amplio basado en tu propia epidemiología, pide el cultivo, que ese es el problema, y te descalas en las 24 horas. O sea, un cultivo debe estar listo en 24 horas, probablemente ya tienes un germen similar y ten muy bien tu epidemiología. Entonces, todo dependerá de la severidad del paciente. Eso es lo que yo creo. No sé qué piensas tú. No, igual, de acuerdo. Lo que tú mencionas con respecto a la seriedad del paciente, de hecho, hay algo novedoso que nosotros trabajamos y que también ya fue inclusive el día de ayer actualizado por la Sociedad Americana de Infectología. Nosotros trabajamos en la guía colombiana y es que en estos casos de cistitis no complicada, Soy yo. si Ajá. tú das un tratamiento antibiótico empírico y solicitaste el urocultivo y salió un germen resistente a ese antibiótico empírico, pero
el paciente clínicamente está bien, está asintomático, no tiene complicaciones, como bien lo mencionabas, uno puede continuar ese tratamiento antibiótico que el paciente estaba recibiendo. Así que yo creo que mejor ejemplo que ese no lo hay. Todo dependerá del riesgo y también de la situación clínica de cada persona. Muchas gracias. Vamos entonces a conversar un poquito ahora de las infecciones intraabdominales. Es una mujer de 49 años con un antecedente de peritonitis secundaria a una apendicitis perforada. Ella consulta al servicio de urgencias por dolor abdominal difuso y 3 episodios de vómito. Al ingreso al hospital se documenta abdomen blando, la palpación con defensa muscular en fosa ilíaca derecha. En el hemograma los leucocitos son de 17.300 con 91% de neutrófilos y la PCR es de 102. Como antecedente, la paciente recibió profilaxis con ampicilbactam con gentamicina y durante su hospitalización le realizaron manejo con cefepime-metronidazol. No se tomaron cultivos en ese episodio de hospitalización que tuvo. El cirujano nuevamente realiza lavado, toma ahora sí una muestra para gran y cultivo y llaman a los doctores de infectología para decidir el manejo antibiótico. La pregunta es, si aquí se la paso a los doctores Villegas y Oñate, ¿cuál sería su aproximación terapéutica en esta paciente? A, piperacilina con tazobactam, B, cefepime-metronidazol, que ya había recibido, carbapenem del grupo 2, imi o mero, o ertapenem o otra alternativa, puede ser tigecyclina, bueno, no sé. Doctora Villegas. Pues todo depende de la severidad del paciente, nuevamente. O sea, cuando uno da cefepime y el paciente no va bien, que ese es un punto clave, la mayor probabilidad es que tú tengas una pseudomonas resistente. ¿Qué tan resistente? Dependerá del entorno donde está el paciente. Ahora, ¿quién podría tener BLES? Depende de lo temprano que haya sido la terapia de este paciente. Lo usual es que uno espera en el abdomen BLES, pero si el paciente definitivamente tiene una peritonitis terciaria, o es un paciente que tiene factores de riesgo, no evolucionó bien, le dieron tempranamente cefepime, presionaron fuertemente, muy seguramente va a tener una pseudomonas aeruginosa. ¿Qué opinas tú, José? Sí, recordemos que esta paciente tenía una apendicitis perforada localizada, tratamiento con ampicilina, gentamicina, mala evolución clínica, no se tomaron cultivos. De hecho, en esas primeras cirugías, cuando son localizadas, ampicilbactam, yo creo que es un tratamiento de elección adecuado. De hecho, en la guía colombiana así quedó como una de las primeras opciones, teniendo en cuenta la epidemiología también que tenemos. El uso de aminoglucósidos en este contexto de peritonitis, apendicitis, no está recomendado. Ya luego con la mala evolución se coloca cefmetronidazol, pero la paciente no responde. Yo siento que lo primero que habría que considerar es una beta-lactamasa espectro extendido. Sería como la primera opción que uno estaría muy tentado inicialmente en la paciente. Además no tenía factores de riesgo. Así que yo me iría como por utilizar ertapenem, ¿no? En este caso, que tenía una mala evolución clínica en la paciente, siempre y cuando tuviese clínicamente estable, no tuviese respuesta inflamatoria, pienso que ertapenem hubiese sido una opción ideal en este caso. Muchas gracias, doctor Oñate. Ese es el resultado del líquido ¡Wow! peritoneal. Esta Pseudomonas. paciente tiene una pseudomonas aeruginosa, tiene piperacilina tazobactam intermedio, ceftazidime resistente, ceftazidime-ibactam sensible, ceftolozano tazobactam sensible, cefepime resistente, astronam resistente, imimero resistente, amicacina sensible, ciprofloxacina resistente. Para todos los que están viendo este curso, recuerden que en Pseudomonas ya no se informa genta. Amicacina quedaría reservado para orina, pero como nosotros no tenemos otros aminoglicósidos disponibles como Tobra, nos toca seguir informando a Mica hasta que tengamos ese antibiótico en nuestros países. Ya la decisión de uso será médica. Pero bueno, doctora Villegas, ¿qué opina de este resultado? Si ceftalozona tazobactam está bien tamizado, yo pienso que la probabilidad es muy interesante que sea tan sensible a ceftazidima de bactam intermedio a ceftalozone. Uno esperaría que esta pseudomonas sea más sensible a ceftalozone, especialmente si no tiene carbapenemasas. Entonces uno esperaría los dos. Bueno, pues, perdón, ¿el CIM es de qué? ¿1? Es que dice Es de 1 y intermedio. está Sí, sensible. sí, es uno, De Sensible. 1. Es que no es intermedio. confundí. No, no tiene una carbapenemasa, por eso los dos son absolutamente sensibles.
Y esa es la razón, de los cuales pues ceftalazone sigue siendo un antibiótico muy potente y le sigue ceftazidime frente a Pseudomonas aeruginosa. Las pseudomonas, quiero recalcar eso, tienen todos los mecanismos de resistencia para volverse resistente a los carbapenem sin ningún problema, o PRD, a cefepime, a piperacilina, a ceftazidime, y no tener una carbapenemasa. Eso quiero que quede claro, porque la gente ve un perfil de resistencia, todo dice, carbapenemasa. De ahí la importancia de tener molecular, de ahí la gran importancia de hacer carbanep y luego hacer molecular, porque esta pseudomonas indiscutiblemente tiene activación de todos los mecanismos y lo más seguro es que no tenga una carbapenemasa porque ceftalozone es sensible. Vamos a ver Muchas qué nos dicen. gracias. No, sí, de acuerdo. Te quería preguntar, Germán, ¿cuál es el punto de corte recomendado de amilcacina para la vía urinaria? Teniendo en Para la vía cuenta urinaria que quedó en 16, ese no se 16. cambió y no se va a cambiar, pero quedó solo restringida para orina. El lío es que no, así tú bajes el punto de corte en infecciones sistémicas, amicacina tiene muy mala actividad farmacodinámica con pseudomonas, la razón por la cual la CLSI lo dejó solo para orina. Lo que pasa es que lo que te decía, como nosotros no tenemos Tobra y pues se va a demorar en llegar, porque toca buscar ese antibiótico, poderlo traer, Pero eso es amicacina bueno, ¿sabes por qué? Porque es que nosotros toda la vida hemos peleado que no le den amicacina a una pseudomona sola. No de den acuerdo. amicacina para nada, excepto que sea para aumentar la terapia apropiada. Pero la gente ama dar aminoglicósidos cuando hay otras opciones terapéuticas como los betalactámicos. Entonces, en ese sentido, me gusta. Si De puedes acuerdo, Así sí. es. Y además se da intramuscular. No, Dios mío. Bueno, van a haber menos sordos en el mundo, afortunadamente, y con falla renal con eso. Así Listo. es. Entonces, pregunta, ¿cuándo se deben realizar pruebas de la detección de carbapenemasas en pseudomonas? A, cuando se obtienen resultados intermedios o resistentes a cualquier carbapenem. B, cuando se obtienen resultados resistentes a carbapenems, imímero y ceftazidime. C, cuando se obtienen resultados resistentes a ceftazidime con avibactam u otra. Pues aquí la opción verdadera es cuando se obtienen resultados resistentes a carbapenems y ceftazidime. Esas son las que más posibilidad tienen de tener una carbapenemasa. Y allí dependerá de lo que usted tenga. Sobre todo, si todavía es sensible a ceftolozano, yo utilizaría un método como CarbaNP, que rápidamente te da un resultado. Pero si ya además es resistente a ceftolozano, sobre todo, yo utilizaría ya o PCR o inmunoensayo. Una pseudomona resistente a ceftazidime, carbapenems y ceftolozano, al menos en nuestros países, tiene una altísima probabilidad de tener una carbapenemasa. Entonces, ahí usted tendrá que estratificar de acuerdo a las capacidades que tenga, ¿no? Pero mínimo debería, sobre todo para dar ceftolozano tazobactam, mi recomendación es una prueba rápida como un CarbaNP, si no la tiene, pues por lo menos un test de inactivación, pero una prueba de hidrólisis, por lo menos para mirar que lo que hay allí no es una carbapenemasa. Bien. Entonces, en esta pseudomonas se le hizo una prueba de CarbaNP y tuvo un resultado absolutamente negativo. Ahí la foto me Sí. quedó pixelada, pero no tiene carbapenemasas. Entonces la pregunta es, basado en esos datos, escojamos la terapia de acuerdo con el concepto del PROA. Ceftolozano, tazobactam, metronidazol o ceftibactam, metronidazol o terapia combinada mero, poli B, metronidazol u otra cosa. ¿Qué opina, doctora Villegas? No, pues realmente ceftolozano tazobactam, estamos en ¿dónde? Estamos en abdomen, ¿no? Abdomen. Abdomen. Hasta podría ser 1.5 gramos cada 8 horas más metronidazol. 3 gramos se utiliza sobre todo en pulmón, pero si el paciente está muy crítico, yo no vería ningún problema, excepto que los auditores se desmayan, podrías usar 3 gramos. Es un excelente antibiótico. La verdad, los dos son muy buenos, pero ceftalozona indiscutiblemente tiene una actividad contra pseudomonas superior prácticamente a todos los demás. Sería una equivocación utilizar mero, polimixina y metronidazol. Esto yo no estoy de acuerdo por toxicidad y porque ya era resistente a meropenem. Ahí tiene ceftalozona y tazobactam, y si por cualquier institución o sale más costoso, ceftazidime avibactam. Punto. No hay No, discusión. sí, de acuerdo. Yo quería aprovechar estas opciones que da Germán. Y bueno, sabemos evidentemente que ceftolozano y ceftazidima no tienen actividad antianaeróbica. Y allí pues hay que agregar sí o sí en abdomen metronidazol.
Pero ustedes, ¿qué opinión tienen del uso de metronidazol cuando, por ejemplo, en este caso con meropenem, teniendo en cuenta el espectro también de anaerobio? ¿Ustedes Muy lo buen hacen punto. rutina, lo recomiendan, metronidazol con piptazo, No, con ampicilva, surfactant, con no, meropenem, no imipenem, se debe mirtapenem? hacer. De acuerdo. Germán lo puso porque es muy frecuente ver eso, pero está absolutamente equivocado. Ahí no se debe adicionar metronidazol cuando se usa meropenem, mortapenem o O piptazo. piptazo, o Exacto. ampicilbactam O inclusive. ampicilina sulbactam. De acuerdo. Muy Súper bien, bien. muchas gracias. Les cuento que Entonces, estamos haciendo cultivos para anaerobios, Germán, desde nuestro segundo taller. Nos pusimos en la tarea y nos estamos encontrando bacteriemias por bacteroides frágiles. Ya tenemos varios casos por allí interesantes. Pero muchas gracias, desafortunadamente no doctor hay Oñate. manera de hacer susceptibilidad, ¿no? No, el antibiograma te tocaría hacerlo con agar. Para bacteroides podrías utilizar microdilución con caldo Bruselas, la única especie. Y hay algunos paneles de Sensitizer, el problema va a ser el costo. Y se van a demorar un poco. Pero lo otro es agar dilución, que ese sí está fuera del alcance porque ya tocaría con agar Bruselas. No es técnicamente tan fácil y se demora. Eso es lo malo con anaerobios, pero yo sí creo que los anaerobios pueden tener cosas que nosotros simplemente no probamos. Bueno. Con el líquido peritoneal, muy importante, siempre separar una contramuestra y guardarla congelada por si se requieren confirmaciones. Del tubo que nos llega a nosotros de cirugía anticoagulado, hacemos del sobrenadante glucosa y proteínas, y del tubo seco centrifugamos y hacemos del sedimento las coloraciones y los cultivos. Muy importante que en estas muestras donde el recuento de bacterias no es muy alto, como el líquido peritoneal, se utilicen botellas de hemocultivo, por ejemplo, botellas de Bactialer que tienen indicación FDA para colocar líquidos biológicos. Así es como se realiza la prueba. Se debe tomar una muestra más o menos de 0,5 de líquido, se inoculan 2 botellas de aerobios de adultos, la verdecita. Se debe limpiar siempre la tapa, nunca olvidar el limpiar la tapita, dejar secar el desinfectante y colocar la muestra de líquido. Hacemos la siembra en medio sólido y la siembra en botella para optimizar la recuperación, sobre todo en aquellos pacientes donde se les hacen lavados y persiste la incerteza diagnóstica. Nos parece que es una muy buena metodología para obtener resultados rápidos. Ahora, esto es del consenso de infección intraabdominal. Se recomienda no tomar cultivos para anaerobios de forma rutinaria. No son necesarios en pacientes con infecciones intraabdominales adquiridas de comunidad si la terapia empírica es activa contra las bacterias anaerobias más frecuentes. Ya lo habíamos discutido. Un carbapenem o, por ejemplo, ampicilbactam o piptazo o tigecyclina inclusive. Para muestras líquidas, las botellas de hemocultivo anaerobio, como lo mencionaba, presentan excelente recuperación. Para muestras sólidas, considerar sistemas de transporte. Bueno, recomendación de buena práctica: cultivos antibiogramas para anaerobios pueden considerarse cuando exista persistencia de la infección a pesar del tratamiento adecuado y control del foco, que generalmente aquí es donde se pueden tener limitaciones en algunos pacientes con abdomen congelado, y si se evidencia bacteremia y o endocarditis por anaerobios, que eso sería raro, pero bueno, está documentado y sería otra de las indicaciones. También en el consenso hablamos de que la cavidad abdominal es primordialmente estéril, por lo tanto la obtención de aislamiento se considera clínicamente relevante y la infección intraabdominal es mayoritariamente polimicrobiana. Me llama la atención que mucha gente, a pesar de que se hacen lavados y se indica el cultivo, no lo hacen y lo extrapolan de cultivos anteriores, lo cual es un error. La microbiota puede cambiar. Siempre hay que informar y procesar Enterobacterales, gram negativos no fermentadores, Staph aureus, enterococo, cándida y estreptococos de grupo alfa hemolítico, que también son muy importantes. Aislamientos de estafilococos coagulasa negativo, bacilos gram positivos aerobios. Puede significar contaminación. Hay que revisar la forma de la toma y el transporte de la muestra y considerar si es posible, pertinente, de acuerdo a criterio médico, la toma y envío de una nueva muestra para cultivo. También hay algunas de las PCRs que se pueden utilizar directamente de muestras de líquido abdominal. Doctor Oñate, ¿algún comentario sobre estas pruebas? Sí, nosotros estas pruebas también, esto es un panel multiplex, como ustedes vieron allí, tienen gran cantidad de targets y lo interesante es que tiene los genes de resistencia y que ustedes pueden apreciar allí. Mm, yo siento que esto nos va a ayudar mucho
trabaja casi un 50-60% en sensibilidad en especies de cándida y con algunos enterococcus. También no logra como tener una buena sensibilidad. Pero en un paciente como por ejemplo el caso que mostraste previamente expuesto, peritonitis terciaria, nos puede ayudar de primera mano para realizar la terapia dirigida. Se hace directamente el inóculo de la prueba. Creo que demora entre 4 y 5 horas el reporte y nos puede ayudar a dirigir la terapia de una. Nosotros estamos en la clínica en plan de realizar unas pruebas a estos paneles moleculares para poderlo luego puntualizar. Pero como lo vemos en aquel paciente que tiene sospecha de resistencia bacteriana por los factores de riesgo. Muchas gracias. Este es el consenso. Las recomendaciones del consenso las pueden conseguir en línea. Es una publicación gratuita que escribimos con el doctor Oñate y la doctora Villegas y un grupo de colegas de la Asociación Colombiana de Infectología. Bien. Hablemos un poquito ahora de neumonía. Esta es una mujer de 65 años con historia de 3 días de dolor torácico y dificultad respiratoria, admitida en la UCI debido al empeoramiento de su disnea en un lapso de 6 horas. Ella tuvo una hospitalización previa hace 3 meses debido a una infección urinaria complicada por una E. coli productora de BLE, para lo cual se recibió 10 días de meropenem y 5 días de cipro. 2 días antes de la hospitalización inició con dolor de garganta, tos, fueron tratados con automedicación sin mejoría y 6 horas antes de ingreso a la UCI hizo empeoramiento del dolor torácico, disnea y dificultad para hablar mientras se encontraba acostada. Se valoró en un centro médico local en donde el examen físico mostró una temperatura de 38, una tensión 136/91, una frecuencia cardíaca de 150, saturaba 99, con cianosis periférica y sibilancias bilaterales. La tomografía mostró múltiples infiltrados en pulmón derecho consistentes con neumonía. Le administraron broncodilatadores, acitromicina oral y livo y dexametasona sin mejoría y fue transferida a la UCI. La paciente ingresó a la UCI con presión arterial no detectable, confusión, disnea y tiraje intercostal. Los gases arteriales fueron compatibles con una acidosis mixta con normoxemia, un lactato de 2.7, una procalcitonina de 6. La PCR para SARS-CoV-2 fue negativa. Se inició ventilación, cuya intubación se complicó por edema laríngeo y esputo sanguinolento. Este es el TAC pulmonar. En la admisión, radiología de forma múltiples infiltrados nodulares y alveolares localizados en lóbulo superior e inferior derecho. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones utilizarían ustedes para el tratamiento empírico en este caso? ¿Meropenem vancomicina macrólido o meropenem linezolid macrólido o piptazo macrólido o cefepime linezolid con macrólido u otra opción? ¿Qué opinan, doctora Villegas? Yo no sé. Puedo hablar que María Virginia hable primero. Ah, claro, me tira al agua sucia. Yo en una paciente tan crítica, pues idealmente por su evolución en deterioro tan grande, yo me iría con Grandes Ligas. O sea, ustedes me conocen, mi escuela, yo odio vancomicina para pulmón. Yo sí creo que si el paciente tiene factores de riesgo y probablemente los tiene, yo entraría con meropenem linezolid y le mantendría el macróleo por el hecho de que viene de la comunidad. De todas maneras, recuerda, María Virginia, en este caso que 3 meses antes tuvo una infección urinaria por una exacto, por una BLE. y recibió meropenem. Yo creo que ese es como recibió meropenem. Yo creo que ese es como la... Y luego se le dio ciprofloxacina oral. Cierto, de acuerdo. Entonces, le dieron levo, sí, además le dieron levo ¿con qué? Con acitromicina. Sí, y después levo acitromicina, así es. Así que por eso yo digo, bueno, estamos de acuerdo en que hay que darle un antibiótico a amplio espectro, pero hay que sospechar, evidentemente, en resistencia bacteriana. Total. Entonces, es un caso que... Ya teniendo como el antecedente de la BLE sería muy arriesgado piptazo o cefepime, ¿no? Totalmente. Esa es la razón. De acuerdo. Bien, el TAC pulmonar, pues bueno, le colocaron meropenem linezolid macrólido y las imágenes de seguimiento al día 3 muestran deterioro de los infiltrados que han sido, pues que fueron previamente descritos y la aparición de derrame pleural derecho. Y entonces se le hizo por deterioro clínico un lavado broncoalveolar y se enviaron muestras para coloración de Gram, cultivo y PCR multiplex film array neumonía plus.
Este es el gram, lo ven a la izquierda. Yo le puse unas flechitas, pero se ven unos bacilitos gram negativos. Yo me lo Y se ve, imagino. bueno, pero bueno, se los pueden imaginar, pero ahí se ven. Y tiene los Claro. neutrófilos. Y al lado derecho tenemos la PCR. La verdad, yo sí quiero decir que para mí la mejor muestra es lavado broncoalveolar. Es que esos Total. aspirados traqueales y esa PCR en aspirado traqueal es muy difícil de interpretar. Y se obtiene Klebsiella pneumoniae con un recuento significante de 10 a la 7 y trae NDM y KPC. Sí, que es lo que estamos viendo. Cuando, no, Así es, tenaz. mucha corresistencia. Sí. Exactamente. Bien. Con base en los resultados de esta PCR y la evolución, ¿qué utilizarían ustedes? Meropenem poli B, colistina inhalado, meropenem en infusión extendida más tige más poli B, Astrionam ceftazidime con avibactam, meropenem en combinación con tigeciclina u otra combinación. Ahí sí no hay discusión. O sea, yo con los estudios que hay así se han limitado ceftazimia y Bactam con Astronam sería la indicación. O sea, sí Y estoy además convencida que con la que es evolución pulmón es con una eso. neumonía severa. Sí. De acuerdo. De acuerdo, seguiría la indicación que nos dejó en el Congreso Ryan Shields de hacer una infusión más prolongada de ceftazidima y Bactam de por lo menos 3 horas. Y si el paciente está muy deteriorado, también hay una sugerencia de adicionar por un periodo corto, por ejemplo, fosfomicina. No le haría mal si el paciente está muy deteriorado, pero indiscutiblemente el backbone, o sea, lo más importante es ceftazidima y Bactam con Astronam. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, se inició manejo con Ceftazabia Astronam en 3 horas de infusión y esos son los resultados del cultivo del antibiograma. Es una Klebsiella. Esto es recuento de colonias, esto no son beans, es mayor de 10 a la 4, que es esta azulita aquí. Y vemos cómo se ve resistencia, pues prácticamente casi a todo. Lo único sensible es aminoglicósido y tigeciclina. Pero es Ceftibactam resistente con Astronam resistente, pero eso es lo que uno espera. Es que me llama mucho la atención que a veces los médicos no dan Ceftazimebactam con Astronam e inclusive algunos infectólogos porque esperan que alguno de los dos sea sensible. Y es que Por si hay favor. doble producción, lo esperado es que los dos antimicrobianos sean resistentes, doctora Villegas. Pero no es solo eso, lo peor es que ven una BIM o una NDM y se ahorran el Astronam. Entonces dan, porque la Astronam resistente dan No, ceftazidima y Bactam con polimixina. Le digo, pero no te va a funcionar, porque es que no. ceftazidima y Bactam frente a una BIM no va a hacer nada. Es la combinación importante. Esperemos que definitivamente se convenzan. Y es, perder ese antibiótico tan Total. importante. Nosotros hicimos esta guía en compañía de la doctora Villegas, el doctor Oñate, el doctor Carlos Álvarez, gran amigo de nosotros, y otros colegas y compañeros de la Asociación Colombiana de Infectología y de la Asociación de Cuidado Crítico. Y dentro de las recomendaciones, en el caso de las metalo o de las coproducciones, que eso no lo trae la guía de la ITSA, porque la ITSA es muy americana y allá no hay coproducciones o no se han detectado, se colocó ceftazimebactam con Astronam como la terapia de elección. Y eso viene sobre todo de este estudio, un estudio prospectivo observacional en 3 hospitales de Italia y Grecia, desenlace primario mortalidad a los 30 días y secundarios, falla clínica al día 14 y tiempo de estancia, 102 pacientes enrolados, 82 con NDM, de los cuales 79 eran Klebsiella, y 20 con BIM, de los cuales 14 eran Klebsiella. El desenlace en la mortalidad con Ceftazabia Astronam 19%, versus 44% de otras combinaciones, para una P estadísticamente significante, y la mortalidad usando combinaciones con colistina sensible 59% versus otros antibióticos sensibles 26%. Un punto importante de este estudio es particularmente esta diapositiva. ¿Por qué? Sí. En el grupo de NDM, 93% fueron resistentes al Astronam y 100% al Ceftazimia y Bactam. Y en el grupo de las BIM, 50% fueron resistentes al Astronam, 100% resistentes al Ceftazimebactam, que es lo esperado en una metalo. Pero lo que queremos decir es, a pesar de que hay resistencia in vivo, esto parece funcionar, por lo menos es lo que muestra la evidencia. Pero es que me llama la atención que la gente tiene ese concepto de que debe verlos sensibles para poderlos utilizar. Sí, yo Bien. Pero les tengo fíjate, una Germán, pregunta, que yo, yo les Ay, tengo no. una pregunta a los dos. a ver, Tenemos este caso y le hacemos el panel molecular y salió una KPC, ¿verdad? Sí. Entonces le damos tratamiento con Cefta y Bactam monoterapia, ¿cierto? En infusión de 3 horas, como menciona María Virginia. Y llega el antibiograma a los 2 o 3 días
prueba molecular KPC, no hay Sí. coproducción, pero llega el antibiograma y salió resistente a la ceftibactam. Sí. ¿Qué hacemos o cómo interpretamos este dato? Mi recomendación es un test de septicemia y Bactam, porque sí se han encontrado algunos falsos resistentes de septicemia y Bactam. Si tú me dices que hay PCR que no muestra metalo, al menos de las más importantes que son NDM-BIM y las IMP, porque puede haber otras, y no las hay, y tienes un resultado Vitek Microscanophenix que muestra resistencia a Septasavi, yo le haría un test. Si el test muestra también que es resistente, lo siento, José, te tocó utilizar otra cosa, porque ya si eso es verdad, ahí no va, yo no, bueno, ya ahí le paso la palabra a la doctora Villegas si valdría la pena adicionarle a Astronam. Yo creo que ya ahí ya no hay nada que hacer, toca pasar hacia otra cosa. Sí, complicado porque el otro mecanismo son las cefalosporinasa de Pseudomonas aeruginosa, es el mecanismo que describen en el consenso del IDSA, del IDSA como un mecanismo de ceftazima de Bactam y aceftalozoneta o Bactam, la hiperproducción, pero eso es más en Pseudomonas, pero no en Klebsiella. Eso sería demasiado inusual. Sí, hay otros mecanismos como BLES y cierre de porinas, AM6 y cierre de porinas, pero sería demasiado inusual. Sí, la otra cosa que quería decir es que esculcando en el consenso del mismo IDSA, ellos realmente sí recomiendan la combinación de ceftazimia y Bactam Astronam, especialmente en orina y por fuera de orina. En Pseudomonas es donde se quedan ellos tibios porque la verdad la evidencia no es contundente, aunque sería una opción terapéutica superior a cualquiera de las demás que tampoco tiene evidencia. Bueno. De acuerdo. Lo que pasa es que en el consenso del IDSA dicen que dan Casabestrona para metalo, pero no dicen para coproducciones, es que no las tienen. Pero de acuerdo, yo creo que lo otro que decía la doctora es muy importante. Es raro tener solo KPC, Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidime avibactam. Yo guardaría la cepa. Y por favor nos avisan porque esa cepa se puede secuenciar a ver qué es lo que tiene. Porque sería Cierto. muy raro y podría ser una KPC mutante si se han detectado o alguna de estas PER, algunas de esas BLES raras que hay, por ejemplo, en Argentina, pero se necesita saber con secuenciación genómica. Ahora, la Bueno, otra causa sería, Germán, podría haber la posibilidad de que las copias no fueran suficientes para no ser detectadas por el PCR y si tuviera una BIM o una NDM, sobre todo una NDM en enterobacteriales. de acuerdo. Pudiera ser una variante no incluida en esa PCR comercial. Podría ser Listo. una SPM, alguna de las otras. Eso te lo diría la secuenciación genómica, que sería la De siguiente prueba. acuerdo. Uno tiene que mirar lo Ok. que tenga, porque mira, yo también pensaría, para los amigos que de pronto están en otros países, si ustedes no tienen el acceso tan rápido a la secuenciación genómica, una forma sería PCR convencional, amplio espectro, a ver si capturan algo allí, al menos para las 5 más principales carbapenemasas. Porque son, o sea, PCR contra PCR. Yo lo único que quiero decirles es, por favor, no vayan a empezar a hacerle a eso EDTA, borónico, porque yo eso es lo otro que yo veo, ¿no? O sea, la PCR no da y entonces la gente empieza a hacerle esas pruebas de sinergia que son pésimas y eso es comparar peras con manzanas. Pero bueno. En fin, sobre esto de la cloración de grano y el cultivo, recordemos que no se requiere en pacientes con neumonía cloración de grano y cultivo siempre que el paciente sea tratado ambulatoriamente. Se recomienda, de acuerdo con las guías, cuando haya neumonía severa que requiere intubación, pacientes hospitalizados con antibióticos que cubran estafilo resistente a meticilina y pseudomonas y pacientes hospitalizados con uso de antibióticos parenterales en los últimos 90 días. No olviden hacer control de calidad de las muestras, particularmente esputo y aspirado traqueal en pacientes que no tengan fibrosis quística, porque allí esas muestras pueden ser superficiales, todo paciente con un tubo pues va a ser la posibilidad de tener una secreción, pero es una secreción que no es purulenta. La única manera de saberlo es con la coloración de Gram y mirar esos polimorfos nucleares, y uno no le debe dar miedo decir que la muestra es no apta para cultivo, porque eso pues impacta también en el PROA. Sobre el diagnóstico molecular versus convencional, el diagnóstico convencional hay que seguirlo haciendo porque necesitamos el antibiograma, ¿cierto? El cultivo para el antibiograma, pero hay que también mencionar sus limitaciones. Es demorado, solo detecta bacterias, limitado a las típicas cultivables, y a nivel viral, el diagnóstico convencional que hacíamos con estos paneles virales de inmunofluorescencia eran tenaces, muy demorados y de baja sensibilidad. Mientras que el diagnóstico molecular con pruebas como FilmArray y otras PCRs es muy rápido, da mayor sensibilidad y especificidad
sobre todo para pacientes con COVID. Esto va a ser importante en el escenario de nuevas variantes, etcétera. Posibilidad de detección de patógenos atípicos, lo que tiene un impacto en el PROA y se complementa con el cultivo. Tenemos dos tipos de pruebas de PCR, una prueba que se hace a partir de hisopado nasofaríngeo y es más como de tracto respiratorio superior, pero detecta patógenos virales muy importantes, incluyendo SARS-CoV-2 y bacterias atípicas, donde está Bordetella, clamidia y micoplasma. Y tenemos otra prueba que se hace a partir de aspirado traqueal, lavado broncoalveolar y esputo, y ya detecta bacterias atípicas, incluyendo Legionella, bacterias típicas como Acinetobacter, Enterobacterales, Pseudomonas, etcétera, targets virales, donde aún no está SARS-CoV-2, pero ya se sometió, ojalá se pueda tener pronto, y genes de resistencia, como ya lo comentábamos, MEC-A para estafilos, CTXM, que todas son BLES, todas las variantes, y las 5 principales carbapenemasas en enterobacterales y pseudomonas. Cuando un panel o el otro, esto es simplemente algunas ideas, cada hospital con sus infectólogos y su prueba creará sus guías. Nosotros el panel viral lo hacemos en diagnóstico de pacientes que requieran hospitalización con neumonía viral, IRAC inusitada, pacientes con PCR o antígenos negativos y clínica compatible con COVID, neumonía viral en niños menores de 1 año por el impacto en mortalidad y NAC en el paciente inmunosuprimido y en el adulto mayor. Y la PCR de neumonía plus lo hacemos en pacientes que lleven más de 48 horas de hospitalización en salas o en UCI, y sí somos un poco más estrictos, sobre todo cuando se utilizan aspirados traqueales, pacientes con consolidación segmentaria o cavitación de fusión pleural, empeoramiento de la leucocitosis o la leucopenia, como un cambio en la fórmula CA+ neutrófilos, secreciones respiratorias purulentas que hayan sido demostradas con 1 gramo, deterioro en los parámetros ventilatorios y una procalcitonina mayor de 1. Sí, yo aquí 2 comentarios, Germán. Pásamela por eso. Primero, en este momento estamos atravesando un pico respiratorio y los principales agentes involucrados son influenza y virus sincitial respiratorio. ¿Qué se comporta el virus sincitial respiratorio diferente entre adultos y niños? El niño tiene mucha exudado del virus a nivel del hisopado nasofaríngeo. Por el contrario, en adultos, la excreción viral es mucho menor y la muestra debe ser idealmente alveolar. Entonces, a lo mejor pueden ver esta discrepancia cuando hagan los paneles de hisopado nasofaríngeo y luego se los confirman con el lavado broncoalveolar. Lo segundo es que el panel de hisopado nasofaríngeo, el único atípico que no tiene es la legionela, mientras que el panel de neumonía sí tiene legionela y también se necesita la muestra de lavado broncoalveolar. Y lo otro, ya pues como dato curioso de todo lo que he pedido un poquito de paneles respiratorios, no he tenido ningún atípico, pero cuando hacemos el panel de neumonía de esos pacientes, me he encontrado con un par de legionelas. Esos eran como los comentarios que te quería decir. Muchas gracias. ¿Cuál es el valor del cultivo en pacientes con neumonía grave? Debe realizarse siempre a pesar del uso de pruebas moleculares. Permite ajustar la terapia antimicrobiana empírica y reducir el uso de antibióticos de amplio espectro cuando sea posible. Permite tipificar patógenos bacterianos de importancia en salud pública como neumococo. Permite tener una base de datos adecuada para protocolizar los antibióticos empíricos de una forma racional. Recordemos que los cultivos de muestras respiratorias, patógenos que son relevantes, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, otros enterobacterales. Ahorita, hoy se publicó una cosa muy interesante de neumonía por E. coli, que la gente la echa en saco roto, resulta que es muy importante. Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza, Streptopiógenes, Acinetobacter baumannii, lo pongo con asterisco porque puede ser una colonización, ya la decisión de darle valores médica. Y la otra bacteria aquí es Stenotrophomonas maltophilia, que también el médico es el que debe darle valor porque puede ser un importante colonizador. Clínicamente irrelevantes, estafilococos diferentes a aureus como epidermidis, enterococos, micrococos y estreptococos del grupo Viridans. Bien. Las muestras no invasivas, muy importante recordar, fluidificar la muestra, puede ser con DTT, que es mi favorito, acetilcisteína, con algunas limitaciones, y sembrar esa muestra, que si la muestra es líquida se puede utilizar para recuento de las colonias. Si la muestra no se puede fluidificar y continúa siendo muy mucoide, yo la haría sembrado por agotamiento. Y en el caso de muestras invasivas como cepillado protegido, que cada vez se hace menos, y lavado broncoalveolar,
Importante guardar contramuestra, no hacer ni solicitar citoquímicos, por favor no hagan eso, de pedir glucosa y proteínas en lavado broncoalveolar, porque lo he visto tanto pedir de los médicos como hacer de los bacteriólogos. Centrifugar la muestra, sembrarla en los medios adecuados del sedimento y hacer diluciones para recuento de la muestra total sin centrifugar. Lo pueden hacer con diluyente, con pipeta, o lo pueden hacer con asa calibrada. Recuerden que el punto de corte es 10⁴ para lavado broncoalveolar. Las asas calibradas que utilizamos para los urocultivos no sirven, asa de 1 o asa de 10, no importa. Lo importante es multiplicar por 100 si el asa es de 10 y por 1000 si el asa que se utilizó es de 1. Y reportar en logs de base 10, como 10⁴, menor de 10⁴. No reporten 100.000 ni 10.000 porque pues eso es para orina. Hemocultivos en neumonía grave sí se recomiendan tomarlos antes del inicio de la terapia antimicrobiana. En adultos 4 botellas, ya voy a hablar un poco más de eso, y protocolizar el uso de las PCRs. Pero los hemocultivos en neumonía grave, pacientes que tengan bacteremia adicional a la neumonía tienen mayor riesgo de mortalidad y adicionalmente facilita encontrar otras fuentes de bacteremia y ajustar la terapia antimicrobiana. Para terminar nuestra sesión, bacteremia y sepsis, y queremos aquí dar algunos conceptos basados en la experiencia y en la evidencia. Esta es la guía de la CLSI vigente para hemocultivos. Aquí hay algunas indicaciones para obtenerlos, algunas sugerencias. Neutropenia febril, fiebre sin fuente, infecciones endovasculares sospechadas incluyendo asociadas al catéter, endocarditis, sospecha de sepsis con origen en colargitis, neumonía complicada, infección de tejidos blandos complicada, meningitis, osteomelitis, pielonefritis, artritis séptica y leucocitosis de origen no explicado. Entonces, paciente en sepsis grave, shock séptico o sospecha de confirmación de infección endovascular, le tomamos 2 sets de hemocultivos, 2 botellas aerobias y 2 anaerobias. Si no se cumplen estas características, hay que mirar si la probabilidad pre-TES es alta, se toman 2 sets de hemocultivos, o sea, 4 botellas. Si la posibilidad pre-TES es intermedia, si hay riesgo de bacteremia, un foco desconocido o inaccesible, se deben tomar, y ya si la probabilidad pretest es baja, pues no se requieren hemocultivos, que a veces también vemos que se equivocan en la solicitud. ¿Y cuándo hacer hemocultivos de control? Y aquí le vamos a pedir un concepto también a los doctores de infectología. Aislamientos de Staphylococcus aureus o lugdunensis, fungemia, o sea, aislamientos de cándida, por ejemplo, enterobacterialis productores de BLES o carbapenemasa si no hay respuesta clínica adecuada al tratamiento, bacteremia por pseudomonas o Acinetobacter baumannii complex, sobre todo que nosotros tenemos Acinetobacter con un contexto distinto de multiresistencia, y porque la mayoría parte de los trabajos que se han publicado de no tomar hemocultivos de control son hechos con enterobacterales, y pacientes con foco endovascular o alto riesgo de infección endovascular como una prótesis de válvula. Si esto se cumple, tomar 2 sets de hemocultivos, 4 botellas, 72 horas después de iniciado el tratamiento. Y si no, hay que mirar si hay sospecha de bacteremia persistente, o si hay sintomatología y un foco no controlado o inaccesible, o si hay un contaminante y hay riesgo de endocarditis, pues poder de pronto descartarlo, sobre todo si la clínica del paciente sospecha de que la infección está allí. No sé, doctora Villegas, doctor Oñate, ¿qué opinan? Perdón. Bueno, de acuerdo con Staphylococcus aureus londinensis fungemia, porque pues aquí esto sí está como punto de buena práctica clínica, es necesario tener hemocultivos de control que sean negativos. A lo mejor el tiempo se podría discutir. Algunos recomiendan que puede ser, bueno, dan una ventana entre 48 a 72 horas. Y esto es importante porque de acuerdo a este resultado del hemocultivo de control se puede determinar el tipo de acciones que se van a realizar en el paciente, la duración del tratamiento antimicrobiano y el pronóstico. Mi propuesta es que cuando tú tienes una bacteria con mecanismo de resistencia y tú no estás seguro de ese antibiótico en el paciente, o tienes estas terapias combinadas, a mí me parece que siempre deberíamos tener hemocultivos de control. Y por otra parte, hay otro grupo de bacterias que tienen una alta tasa de compromiso endovascular, como por ejemplo la Serratia, y en algunos lugares y autores proponen que las infecciones por Serratia, cuando hay bacteriemias, se les hagan hemocultivos de control positivos.
pero en términos generales, siempre que existe riesgo endovascular, foco endovascular, endocarditis infecciosa, pseudomonas aeruginosa, bacterias de difícil tratamiento, bacterias con resistencia, terapia combinada y siempre en Candida aureus y Lugdunensis realizaremos de control. Muchas gracias, doctor Oñate. Bueno, respecto a los hemocultivos, rápidamente recordar la asepsia, hacerla con clorexidina alcohólica al 2%, tomar 2 botellas aerobias y 2 botellas anaerobias en adultos, cada una se llena con 10 mililitros de sangre. Uno lo que encuentra es que a veces toman muy poca sangre, muy pocas botellas, o a veces llenan las botellas con más de los 10 mililitros. En niños será de acuerdo con peso y talla del paciente. Si hay catéter venoso, habrá que tomar un set a través del catéter y un set de la vena o de punción venosa. Recordar que no se toman 4 punciones, ¿no? Se toman 2 punciones con jeringa de 20, que la gente a veces es bastante creativa. Eso te quería preguntar, porque hay datos e información de hacer una sola punción. ¿Tú qué opinas? Sí, la recomendación, el estándar de CLSI, que es este que está acá, el M47 versión 2, recientemente actualizado, siempre ha dicho una jeringa de 20 y se llenan 2 botellas con 10. Y luego se hace otra punción con la jeringa de 20, o si hay catéter se toman 20. Pero eso sería lo único, de resto no se hacen 4 punciones, sería ridículo. Perfecto. Bien, recordar que el gram es muy importante, hay que hacer gram siempre que la botella sea positiva y coloraciones de gram con buena calidad, eso va a orientar mucho al médico. Si yo le digo al doctor Oñate que hay cocos en racimo o que hay cocos en cadena, hay que informarle por teléfono, hay que registrarlo en el sistema y ojo siempre con la calidad. Lo otro con la bacteremia es el tiempo al resultado, que a veces se demora muchísimo. Entonces, una de las herramientas que estamos utilizando, aparte de, bueno, otra de las cosas que nosotros encontramos es que en jornadas de la tarde y noche y fines de semana no se repican a veces las botellas porque no está la persona de microbiología, lo cual nos parece un error. Pitan las botellas todo el fin de semana y llegan el lunes a sacarlas todas y los hemocultivos se pueden ir a una semana. Entonces, ese tipo de cosas pueden afectar la supervivencia del paciente. Métodos rápidos como este de multiplex PCR de film array se pueden hacer directo de una botella de hemocultivo que sea positiva, en la que se observen microorganismos en el gram. Entonces detecta gram positivos, gram negativos, hongos de varias especies, incluyendo Candida auris y Cryptococcus neoformans, y genes de resistencia, incluyendo las 5 principales familias de carbapenemasas. Esta prueba es estable hasta 24 horas después de la detección de la positividad. Importantísimo que ustedes incluyan protocolos para saber a quiénes le hacen esa prueba. Pacientes hospitalizados en la UCI donde tengan bacilos gram negativos bajo criterio médico por la severidad o los factores de riesgo. Pacientes con levaduras en el gram, pacientes con bacilos gram positivos y factores de riesgo de listeria, pacientes con cocos gram positivos si hay shock séptico o infección con foco piógeno, pero si no hay, pues nosotros nos esperamos porque puede ser una contaminación. Cocos gram negativos, si hay clínica compatible con sepsis, sobre todo podría ser Acinetobacter, o si hay infección del sistema nervioso central, pues podría ser meningo. Pacientes con signos de sepsis e inmunosupresión severa que presenten cualquier morfología de bacterias o de levaduras en el gram del hemocultivo. Germán, te hago una pregunta de una situación que el otro día me pasó. Toman los hemocultivos, toman los 4 hemocultivos y bueno, y pitan una de esas botellas y salió X morfología, entonces haces el panel. ¿Qué pasa cuando la segunda botella pita y de pronto al microbiólogo le parece que la morfología es diferente a lo que visualizó en la primera botella? ¿Tú qué recomendarías? ¿Harías otro panel o con un solo panel que ya hicimos de una muestra, de la misma muestra, sería suficiente? Porque también hemos visto discrepancias y de hecho está reportado, que el hemocultivo visualizan una coloración de gram o una morfología, pero el panel sí te puede mostrar una bacteriemia mixta. Bueno, eso es un buen punto. Aquí lo más importante y la razón por la cual muchas veces se presentan esas discrepancias es porque no registran cómo fue tomada la muestra, José. Entonces sale o las toman mal. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Sale una botella, salen con gram negativos, uno le hace la PCR, lo informa y sale otra botella con otra cosa. Cuando uno va y mira, una fue de catéter,
la verdad, y la otra fue de punción venosa. Entonces, si uno sabe de dónde fue tomada de manera específica, es mucho más fácil hacer la diferenciación. Lo otro que a veces vemos es que, por ejemplo, llegan 3 botellas del catéter y no llega punción venosa, o solo venosa y no llega del catéter. Entonces, ese tema con la toma me parece que es clave con el rotulado de las botellas. Pero yo, ¿qué haría si de verdad yo veo que un paciente le pita un set y le salen gram negativos y luego le pita al otro y le salen gram negativos diferentes en la forma o le salen cocos? Yo subcultivaría la botella. Yo no creo que sea prudente hacer otro panel. Yo no lo haría porque yo por costos no le puedo hacer a un paciente o sea, de los mismos hemocultivos 2 PCR. Yo no lo puedo hacer, al menos en mi hospital. Entonces yo subcultivaría la botella, informo a eso, será decisión médica si da un cubrimiento más amplio, de acuerdo a lo que haya observado en la primera PCR y en la nueva coloración de Gram, y tomamos la decisión con la resiembra de esa botella. Lo otro que también es importante, cuando a veces vemos que no crece lo que se detectó en la PCR, es volver a incubar las botellas. A veces la gente las deja a temperatura ambiente y a veces es porque, por ejemplo, E. coli y otros gram negativos ganan la carrera en el crecimiento. Entonces yo volvería a meter la botella al equipo o a la incubadora y le hago un subcultivo más adelante para tratar de buscar la otra y utilicen un agar selectivo como un cromogénico. Súper, gracias. Bueno, lo otro es, bueno, entonces aquí tenemos los genes de resistencia. Esto es una E. coli con CTXM y eso es una pseudomonas con una BIM, que es la metaloenzima más importante de pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando el doctor Oñate ve una pseudomonas con una BIM, aquí todavía no tenemos antibiograma, doctor José, ¿qué harías de tratamiento? Sí, ya con una metaloenzima, ya nosotros tendríamos que dar una terapia combinada y sería la utilización, como mencionamos en el caso anterior, del uso de Astronan con ceftazima y Bactan. Sería como el tratamiento dirigido que le daríamos a este paciente de primera mano. De acuerdo. Ah, la doctora Villegas está conectada, pensé que se No, había sí, no, yo desconectado. estoy conectada, estaba oyendo la disertación. Buena. Bueno, qué pena, no alcanzo aquí a ver cuando estoy compartiendo pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que teníamos de repertorio para esta noche, Excelente. que queríamos darles a ustedes algunas ideas. Doctor Oñate, entonces, si me colaboran para mirar las preguntas, si tenemos un espacio, unos minuticos, unos 5 minuticos de Sí. preguntas. Sí, pues aquí en el chat vi una pregunta que era de... Ah, no, sí hay bastantes. Bueno, informes parroquiales, ya saben que hay que llenar el link de asistencia. Bueno, empecemos por aquí. Ah, caray. Bueno, yo creo que eso ya lo dijimos, que si la Klebsiella es resistente y sale KPC positivo, se utiliza un ITEST para corroborar el resultado. Sí. Sí. ¿Toda pielonefritis requiere hemocultivos? Sí, también, porque pues es una Sí. alta tasa de positividad de rendimiento de Bacteremia. hemocultivos. Ajá. Aquí dice, hola, una Klebsiella aislada de secreción peritoneal con KPC y resistente a la ceftazidime confirmada con ITEST presenta resistencia a todos los antibióticos, excepto tigecyclina y el imipenem. ¿Qué opción Uy, terapéutica se podría usar? Sí, esa sí está como compleja. está Dime si no compleja, le pero mira lo creería. interesante. Sí, pero mira lo Y si interesante. no le creía, que tigecyclina sí podría ser factible, porque es otra Sí, familia completamente diferente. Lo que a uno le daría miedo es solo tige. Utilizaría doble dosis y depende de la severidad del paciente, la asociaría con fofomicina o la asociaría con polimixina. Lo que iba a perfecto. decir es que, ojo, porque eso, ceftazimime-bactam resistente con un carbapenem sensible puede ser una mutante. Eso, ellas cambian del perfil y se vuelven sensibles y recuperan la Eso es sensibilidad al verdad carbapenem. también. Eso es Yo la cierto. Habría que estudiarla, secuenciaría. es cierto. Yo la Sí, ahí, secuenciaría. ahí dicen que la están secuenciando, entonces esperemos que nos Está digan Bueno, bien. Eso es en verdad. Eso es el un buen próximo punto. miércoles que resultó en la secuenciación. Sí, Dice que cuál es el efecto de sobrepasar el volumen en las muestras hemocultivos. sí. Dice pues que a mira, menor volumen pierde sensibilidad, pero a mayor da se falsos pierde la positivos. relación Pregunta. sangre anticoagulante y eso también influye en la recuperación.
O sea, Dice, Germán, en estos días en Inbaná comieron que tendría que ser 60 mililitros. Yo digo que es entre 40 y 60. Si utilizas 4 botellas, 10 por botella son Sí, 40, está 40. bien. No, es que 60 es mucho. O No, sea, ya sea endocarditis o algo, pero yo en mi hospital no puedo tomar no, 60. está bien. Son 4 botellas, Sí, 2 sí, de 4 aerobias y botellas. 2 de anaerobias. 4, pero lo que no puede pasar es lo que pasa en varios países, que es, por ejemplo, aquí estoy en las Islas Bahamas, donde es 1 o 2 botellas en Claro, pacientes por costos. críticos. Sí, tenaz. Bueno, sí, ¿qué más? aquí hay algo, hay una pregunta que se hace repetitiva y es sobre el tiempo diferencial de las botellas de hemocultivos y si esto es importante. Y por otra parte, hay varias preguntas que mencionan si es clave que el laboratorio informe cuál botella pitó primero y el tiempo en que pitó la botella. Es clave, porque es que el tiempo diferencial es el que te ayuda a mirar si hay bacteria relacionada con el catéter. Pero ya Nosotros no. ya no hacemos cultivo de la punta, eso está No, eso sí out, no no. sirve de Eso está nada. perdido. Pero Germancillo, hay una cosa importante. Ese criterio cambió. ¿Por qué? Porque un paciente, independientemente del momento en que pite, era un criterio más clínico que epidemiológico. Entonces, si tú tienes un catéter y tienes un hemocultivo positivo, punto. Es una bacteremia asociada a catéter a menos de que tengas un foco. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes un foco, o sea, si tú no tienes un foco en ninguna parte, tienes un catéter y un hemocultivo, castigas el catéter siempre, independientemente del momento que pite. Ahora, lo importante que te quería preguntar es, cuando se toma a través del catéter y se toman periféricos y solo a través del catéter pita, entonces ahí tienes que tomar la decisión de los signos, síntomas, etcétera, si es una colonización del De catéter o acuerdo. definitivamente. Ahora, si tú lo tomaste, es porque definitivamente crees que el paciente tiene una bacteremia, ¿cierto? De Ya si lo acuerdo, hayas pero lo tomado a otro través que del es, catéter, simplemente lo tratas, de le das acuerdo, lo valor. otro que es importante de los tiempos de positividad, más que el diferencial también, bueno, es sobre todo porque hay literatura que dice que entre más tiempo, más temprano pita, hay más carga Más bacteriana y hay algunos inóculo. datos de mayor mortalidad. De Entonces, acuerdo, ese es otro. Por eso yo absolutamente. sí informo de todas maneras el tiempo de positividad Está y bien, me informo parece. cuál fue la botella que pitó. Es que una vez ve hemocultivo número 1, se no sabe si fue del brazo, de la pierna, del catéter, o sea, eso es lo malo. Pero bueno, a eso me refería. Sí, de hecho, lo que Perfecto. mencionaban de la positividad del tiempo, si hay una relación, sobre todo en Staphylococcus aureus y Cándida. Se ha Sí, visto mucho impacto en mortalidad en la medida en que crecen en las primeras 12 horas. de acuerdo. Bueno, No, súper. Yo creo que ahí terminamos como la Había sesión otra y la... parte de esa pregunta, creo que de los hemocultivos, que el tiempo de positividad, ¿cuál era la otra? no, una de las preguntas difíciles es que cuando tú tienes un catéter con varios lúmenes, ¿qué Ah, haces cuando estás sospechando una bacteremia? sí, de acuerdo. ¿Yo qué haría? El problema es que la gente, porque mira, la otra vez me contaron que en ciertas instituciones estaban tomando de todos los lúmenes y llegaban 5, 6, 7 botellas. Entonces, yo lo que creo es que hay un tema allí, sobre todo con el manejo de los catéteres, y si de verdad usted quiere tomar de más de un lumen, habría que escoger de cuál y podrías Exacto, ahí sí partir de a 10, tomar 10 en uno, 10 en otro para completar los 20, pero no le claro. tomaría yo, si el paciente tiene 5 lúmenes, entonces 5 botellas me parece ridículo. Claro, porque muchas veces tienen un Majurcar y tiene un catéter venoso central. ¿Cuál de los dos salvas? Porque es que imagínate, es cambiarle 2 catéteres a un paciente y uno dice, ay mamá, ¿qué vamos a hacer allí? Si les quitas los 2 o le quitas uno y le dejas el otro. Entonces, allí yo no sé, José, ¿tú qué harías? Y Germán, ¿tomarías Uy, de un catéter y del otro y esperarías? sí, yo tomaría, ahí sí yo tomaría un catéter del otro y miramos, porque con Exacto. eso me ayuda. Y unos buenos hemocultivos bien tomados en un sistema bueno como Bactalert, yo ya ahí, si llega a pitar uno o el otro, pues ya sería una decisión médica, doctor Oñate, de retiro. Sí, no, de hecho, sin datos clínicos de evidencia de infección, lo que habitualmente hacemos es retirar los dispositivos. Todos, ¿no? Cuando el paciente, como bien menciona, que tiene un catéter central, tiene un PIC, tiene un Majurcar, no sabemos la fuente y lo que mencionaban ahorita ustedes, y si hay bacteriemias que son recurrentes sobre todo, lo que habitualmente se hace es retirar todos los dispositivos intravasculares. Quería preguntarles, aquí la doctora Caterine Peralta Gramonte dice que si le pueden aclarar por qué si salen resistente al astronán y resistente a la
salcestazima y Bactam en BIM y KPC deben seguirse usando? Pues yo, Porque, bueno, doctora. porque es que los dos juntos funcionan, eso fue desde Bonomo. Y una de las cosas de las recomendaciones es que lo ideal es que se haga una infusión simultánea, como alguna vez, y eso es recomendación del IDSA. El Avibactam entra protegiendo el Astronam, porque las bacterias tienen corresistencia, empezamos por allí, porque generalmente tienen BLES y KPCs, o tienen básicamente BIMs y KPCs. Entonces, esas todas hidrolizan al Astronam, excepto la BIM, excepto las metaloenzimas. Entonces, lo que se hace es que se hace ceftazimina y Bactam que entra protegiendo el Astronam contra todas ellas, excepto la metaloenzima. El Astronam va a actuar contra la metaloenzima y el ceftazimina y Bactam va a proteger al Astronam contra todas las demás, pero la metaloenzima hidroliza al Astronam. Entonces, la combinación funciona en ese sentido. Súper. El doctor Cuellar, quien le mandamos un saludo, dice que han mencionado que los cultivos para anaerobios no son de rutina. Entonces, al pedir 2 sets, ¿uno es para anaerobios? Pregunta el doctor Cuellar. 2 sets pero de hemocultivos. O sea, anaerobios de Sí, rutina no hemocultivos, hacemos sí. es en líquido abdominal, pero en hemocultivos sí hacemos cultivo de anaerobios de rutina. ¿Sabes por qué? Por Staphylococcus aureus, porque ya hay evidencia que muestra que se recupera mejor en la botella anaeróbica. Entonces hacemos 2 sets aerobios, 2 anaerobios, cada uno se llena con 10 mililitros. Primero empiezan por las botellas anaerobias, luego pasan con las aerobias. Sí, yo creo que ese mensaje es importante y es que las botellas en medio anaerobio lo que permiten es que incrementan el rendimiento de De ciertas Staphylococcus bacterias aureus, de cándidas, también de también. levaduras y por supuesto de los anaerobios, algunos facultativos y otros obligatorios. Y yo creo que esa es la necesidad del por qué tenemos que modificar nuestra forma de ordenar y de tomar los hemocultivos. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias, doctor Oñate. Gracias, Oñate, doctor, por poner este programa tan interesante. Estaremos viéndonos en otros programas. Sí, nos vemos el próximo miércoles Exacto. 14. Vamos a hablar con María Virginia del turno de los no fermentadores, Sí, señor. de Surlobactam, Durlobactam, Acinetobacter Ay, baumannii, qué maravilla. Bactrofilia y Qué todas bueno, estas los cosas felicito. novedosas para que Germán te unas y te antojes también a la conversación. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, doctor muchas Oñate. gracias. Gracias a la CIN Suroccidente y a todos los que nos acompañaron. Un abrazo para todos. Y acuérdate Chao, del chao. video para terminar. Muchas gracias, Sí, Germán. sí, Muy, falta el muy video amable. para que lo pongamos a todo el equipo de logística, Muchas Sonia, gracias por Jamie, todos estar presentes. Gracias, Germán. así. Chao, chao. Nos vemos el próximo miércoles.